Hola, ¿cómo están, chicos? Esta es nuestra clase del día de hoy, viernes. Espero que todos estén muy bien. En esta clase vamos a hablar acerca de las especies endémicas. ¿Qué son las especies endémicas? Bueno, comenzamos diciendo que una especie endémica es también llamada como especie microrreal. Microrreal, ¿por qué? Porque son, son variedades que encontramos pero en muy poca cantidad. Son reales que a veces ni siquiera los conocemos. Escuchamos que existen pero realmente no los conocemos. Entonces son reales y son especies que encontramos en muy poca cantidad. Estas especies endémicas son originarias solamente de un solo lugar. Estas no las vamos a estar encontrando en todos los lugares, sino que nada más en uno solo. Especies endémicas que encontramos en México es como la orquídea y la nochebuena. Esas son especies endémicas. ¿Por qué? Porque son originarias de México. Nacieron aquí, se produjeron estas plantas, pero estas plantas, pues nada más, se llevaron y se comenzaron a propagar en otro lugar, pero realmente estas especies son originarias de México. Nos dice también que está restringida su ubicación y no se encuentran en otro lugar. Es lo que les estaba comentando, que esto está muy restringido. Su ubicación, algunas veces les ponen barreras. ¿Para qué? Para que estos no se comiencen a propagar. O más que nada esta especie no se está adaptando al otro lugar. Dice, también puede ser de una provincia o país. Esta especie endémica puede ser nada más de una localidad, de un municipio o de un ecosistema o de un solo país. No puede existir en todos los países. Simplemente es originaria nada más de un solo lugar. Su ubicación, les digo, es muy restringido. Entonces, como es muy restringido, no las encontramos en cantidades abundantes. De esta especie, cuando una especie es endémica, es originaria de un solo lugar, no la vamos a estar encontrando en muchas cantidades. Si de una sola especie encontramos 5 individuos, entonces no vamos a estar encontrando 100 individuos de esa especie. Entonces, esta la encontramos de manera muy restringida. Una vez que ya conocimos el concepto de especie endémica, surge el concepto de endemismo. Endemismo nos dice que surge como consecuencia de la especiación que aparece ante las barreras naturales. Barreras naturales como son el clima, la altitud, la latitud, eso es lo que nos está perjudicando. Barreras naturales también son los diferentes tipos de ecosistemas. Si nosotros tenemos diferentes tipos de ecosistemas, por ejemplo, México es muy rico en su vegetación y México contiene muchas barreras naturales. En México tenemos muchas especies endémicas también, pero realmente no las alcanzamos a conocer a todas. Hay algunas que pues sí las conocemos, pero no sabemos realmente cómo se llaman. Y estas especies, pues están los biólogos y algunos científicos están identificando cómo se llaman estas especies, por ejemplo, en las plantas. Así como hay de plantas, hay de animales. Muchas especies de animales también encontramos que no conocemos su taxonomía. Entonces, si no conocemos su taxonomía, no sabemos su clasificación, pero sí realmente están existiendo esas plantas. Algunas porque muchos científicos no las han encontrado y otras porque pues están en constante, están en investigaciones. También nos dice que impide el intercambio genético.
nos está impidiendo el intercambio genético porque esta, para poder propagarse, no existen muchas cruzas. De acuerdo a ello, como no existen muchas cruzas, entonces nuestro intercambio genético va a ser muy bajo y por lo tanto nuestros individuos van a ser en muy poca cantidad. Dice, son las más vulnerables a la extinción. ¿Por qué? Porque como sabemos, están en muy poca cantidad, los encontramos en muy poca cantidad, pero si, por ejemplo, tenemos 10 especies de una sola, si tenemos 10 individuos de una sola especie y 5 mueren y son machos y los 5 que nos quedan son hembras, entonces esta especie está en peligro de extinción. Y una vez que se encuentra en peligro de extinción, pues toda esa especie va a terminar y ya no se va a poder seguir propagando. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchos científicos? Sacar su tipo de ADN y poder producir o hacer inseminaciones. ¿Para qué? Para que esa especie no se pierda, más sin en cambio siga prevaleciendo. Nos dice también que por ser la más reducida en número de individuos, eso ya les había comentado, que como la encontramos en muy poca cantidad, entonces es muy probable que se extinga esa especie, tanto en plantas como en animales. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de especies endémicas. Una de ellas es el koala. El koala lo estamos encontrando, esta especie es una especie endémica de Australia. Este koala no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar, sino más que nada en Australia. Si nos vamos a Australia, estamos encontrando esta especie, pero sus individuos son muy pocos. Entonces esta especie está muy probable en el peligro de extinción, en que este animalito se extinga. ¿Por qué? Porque como no está en grandes cantidades, entonces su especie puede morir. También otro ejemplo de ello es el dragón de Komodo. Este dragón lo encontramos en islas de Indonesia Central. Si se dan cuenta, nosotros no nos podíamos imaginar que existiera un dragón. Pensamos que nada más eran superficiales y que los dragones no existían. Pero miren, sí existen y se llama dragón de Komodo. Este dragón lo vamos a encontrar en lo que son las islas de Indonesia Central. Bueno, ya una vez que nosotros identificamos y yo les repetí constantemente qué significa una especie endémica, necesito que en su cuaderno escriban 5 especies endémicas de México y que esas mismas especies ustedes comiencen a dibujarlos. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan las especies que tenemos aquí en México. Entonces, ¿cómo se les conoce a una especie endémica? Como microrreal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son reales, pero están en muy poca cantidad. Y su espacio es muy restringido y no se encuentran en otro lugar. Entonces, espero que con esto me hayan entendido lo de una especie endémica y les agradezco mucho por toda su atención y espero sus trabajos clase vía correo electrónico. Aquí les dejo nuevamente mi correo electrónico y cualquier duda o comentario me mandan un Gmail. Eso es todo por hoy, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.